Hola, este video es para demostrar el funcionamiento del servicio que tuvimos que hacer para la tarea 1 de sistema distribuido de caché distribuido ocupando Redis. Para esta tarea en concreto teníamos que realizar tres modelos de caché utilizando Redis, claro, un modelo caché clásico, un modelo de caché particionado y un modelo caché replicado. Además de esto, tuvimos que realizar un cliente y un servidor gRPC y también una REST API. Para el desarrollo del cliente y servidor gRPC y de la REST API, utilizamos Nest.js y algunas utilidades, ¿cierto?, de microservicios para poder generar esto. Para base de datos estamos ocupando Postgres. Entonces, en primera instancia, como grupo generamos varias versiones, ¿cierto? Basado en branches, donde por ejemplo, para el Classic Cache tenemos uno siguiendo la estrategia random, otro siguiendo una estrategia LRU y otro siguiendo la estrategia LFU. Y este mismo comportamiento se hace para cada uno de los modelos solicitados. Es por este motivo y con honor al tiempo vamos a hacer uno de cada uno. Es decir, en el Classic Cache vamos a partir ocupando LRU y para lo siguiente vamos a ir variando la estrategia para demostrar que el sistema funciona de manera efectiva. Entonces, en primera instancia, nosotros populamos nuestra base de datos con 1 millón de registros, los cuales son bastante extensos en cuanto a la información que contienen. Y podemos notar esto, por ejemplo, en el proto, donde están todos los campos que tienen estos registros. También es importante mencionar que estamos ocupando Prisma para la conexión a la base de datos. Y esto dado que fue de bastante utilidad para poder generar tipado, dado que estamos ocupando TypeScript, para poder utilizarlo en nuestra aplicación. Por otro lado, sobre el espacio utilizado como de memoria para el caché, utilizamos 135 megabytes. Esto dado que el registro promedio, la fila promedio de la base de datos, tiene un tamaño de 1.3 kilobytes. Entonces, ocupando 135 megabytes, nos garantiza que va a quedar guardado el 10% de los datos a medida que hacemos solicitudes. Como tenemos 1 millón de datos, teóricamente, si pidiéramos el millón de datos, claro, vamos a poder almacenar en las keys, en cache, el 10% del 1 millón. Bueno, entonces hablando un poquito de la estructura del código, en primera instancia tenemos un REST controller. El REST controller realmente podemos ver que acá crea su cliente gRPC en la parte superior. Pero lo importante acá también es el endpoint, donde en este caso, ya que estamos en las ramas de Classic Cache, tenemos un endpoint que se llama Classic Cache y recibe un ID que es dinámico para que se puedan hacer solicitudes a través de procesos de automatización, por ejemplo. Entonces, lo que se hace acá adentro es llamar finalmente a uno de los servicios de el servidor gRPC para obtener la información en caso de que no esté en caché. Y se devuelve la información, aparte de algunos datos relevantes, como si venía del caché y también el source. Cuando el source se diga que sea Prisma, es que viene de la base de datos. Cuando viene de caché, se va a especificar, en caso de que sea más de un nodo, desde qué nodo en concreto viene la información. Tenemos el post controller, que realmente acá se declara el servicio gRPC, que lo que hace efectivamente es ocupar Prisma para ir a buscar el dato a la base de datos, buscándolo por el ID. Y por este lado tenemos la implementación para el caché clásico, que podemos ver es de efectivamente un solo nodo conectado a través de la network de Redis, porque está todo, perdón, de Docker, porque está todo dockerizado. Y acá efectivamente se hace toda la lógica para poder traer el post en caso de que esté en caché. En caso de que no esté en caché va a devolver null. Entonces se va a ir a buscar a través del servidor gRPC, haciendo la solicitud claramente desde el cliente gRPC. Entonces, para demostrar esto, ya tenemos iniciada nuestra base de datos y populada con los datos. Y también nuestro servicio de Nest.js en la branch de Classic H1, es decir, ocupando LRU. Entonces, ¿cómo podemos testear que esto funcione? Podríamos ir a Insomnia y hacer una solicitud.
por ejemplo, tiene que ser en Classic Cache. Y vamos a pedir el dato 1000, por ejemplo. Entonces podemos ver que lo entrega con 149 ms según Insomnia, aunque no es tan fidedigno este dato, pero nos dice que el source es Prisma y que no viene desde el caché, pero si lo pedimos nuevamente, podemos ver que hay una disminución considerable en el tiempo y podemos ver que ahora el source es Redis y que efectivamente viene del caché. Y este comportamiento es para cualquiera de los productos, o sea, cualquiera de los posts, perdón. Como puedes ver en primera instancia, el source es Prisma y from caché es false, pero si lo pedimos nuevamente, el source es Redis y los tiempos son considerablemente menores. También podemos hacer un test con Python ocupando el script que nosotros desarrollamos para poder hacer las métricas. Entonces, en ese caso, podemos correr los tests, siendo Python 3 test.py. En primera instancia, esto nos va a solicitar el amount of request. En primer momento podríamos pedir solamente 1000 en honor al tiempo, pero en el informe se hace con datos mucho más extensos. Y esto es Classic Cache. Como pueden ver, acá se hacen las solicitudes, nos muestra el ID que estamos solicitando y se generan los gráficos y los resultados igual son congruentes, ¿verdad? Que en realidad los datos, em, los que son en verde, que son los cache hits, tienen un tiempo menor a cuando estamos hablando de los que son cache misses. De todas maneras, podemos contrastarlo acá, que fueron 11 cache hits y 989 cache misses. Esto viene siendo también porque ahí estamos ocupando un valor random de IDs para hacer las solicitudes. Entonces, efectivamente, no van a haber tantos cachés porque no hay como un factor de frecuencia. Y podemos ver que es congruente dado que el caché hit average time es menor al caché misses average time. Bueno, para seguir la demostración, nos movimos a una branch de caché particionado, específicamente ocupando la estrategia LFU. Y en primera instancia, lo que podemos ver con respecto al anterior es en el servicio del caché claro particionado. Ahora tenemos nodos. Específicamente tenemos 3 nodos que conviven en la misma red de Docker, ¿cierto? Y tenemos un clúster que lo que va a hacer es unirlo a todo y poder organizar, ¿cierto? Cómo se distribuye la información entre ellos. Para eso también nuestro Docker Compose cambia un poquito con respecto a los dos modelos que no son claro. Porque tenemos que llamar en esta instancia a una configuración de Redis que nosotros desarrollamos. En esta configuración en concreto podemos ver que es exactamente lo mismo que se hace con los demás, pero tuvimos que aclarar esto acá para poder resolver la configuración, ¿sí? Por otro lado, también es importante mencionar que para que esto funcionara, tuvimos que desarrollar un cluster initiator que en realidad lo único que hace es ocupar un script para poder unir a todos los contenedores, claro, a todos los nodos, para poder hacer que estuvieran organizados y se conocieran entre sí para poder organizar la información. Entonces, para probar esto, nuevamente, ahora, claro, la ruta de nuestra red API se llama Partition Controller. Entonces, ya tenemos corriendo acá nuestros servicios, tanto la base de datos como nuestro servicio en NSJS. Entonces, si quisiéramos probar esto, lo podríamos hacer en primera instancia de Insomnia, probar por ejemplo con el 760 y nos va a traer la información y en primera instancia sale que es de Prisma, pero si lo corremos nuevamente, podemos ver que viene efectivamente de Redis y que from cache es true. También podemos hacer un test a través de nuestro script de Python. Entonces, corriéndolo, vamos a hacer, por ejemplo, 1000 request, ¿cierto? Y tenemos que llamar al particionado caché. Entonces, si lo corremos, efectivamente esto funciona, se están haciendo las requests. Y una vez terminen las 1000 requests, acá tenemos la información que nuevamente es coherente, ¿verdad? Y tenemos acá los gráficos que evidencian el comportamiento. Bueno, y para finalizar, nos movimos a una branch de caché replicado ocupando la estrategia random. Podemos ver acá que al iniciar nuestro servicio ya se conectaron el master y sus dos slaves, ¿cierto? Entonces, si nos metemos acá a cómo está hecho el código, claro, ahora la ruta ahora se llama replicated cache. Y al ver el servicio,
podemos ver que hay un master, claro, y tenemos dos slaves, los cuales se declaran para que se puedan conectar al master. Entonces, viendo un poquito la configuración del compose, claro, lo único que cambia en esta instancia con respecto al del clásico, por ejemplo, es la política que nosotros estamos utilizando. Entonces, testemos esto. Entonces, para eso, en primera instancia vamos a ir a Insomnia y vamos a probar Replicated Cache en, por ejemplo, el registro 980.000. Entonces podemos ver que en primera instancia sale Prisma, pero si lo intentamos nuevamente, lo trae del slave 1. Ahora es del master, claro, slave 1, como esto es randomizado, ¿cierto? Lo puede traer desde cualquier lado donde sea necesario para poder distribuir la carga, por ejemplo. Entonces, haciendo un test, vamos a hacer 1000 requests nuevamente. Estos test 3. Y vamos a poner que ahora viene caché replicado. Entonces, nuevamente acá se hacen los tests. Se hacen solicitudes a la REST API. Y se obtienen datos los cuales nuevamente son coherentes. Claro que cuando se trata de un caché hit, el tiempo, ¿cierto? Es menor a cuando es un caché miss. Y podemos ver acá las distintas sources. Muchos fueron de Prisma y algunos pocos fueron desde los slave o desde cualquier instancia de Redis finalmente. Y esto tiene sentido porque igual estamos solicitando muy pocos datos con un factor de random, ¿verdad? Y acá también está lo gráfico. Así que eso, muchas gracias.